Hola. Buenas tardes. Hoy, 25N, hablamos de género. Específicamente de qué significa ser un hombre, a través de los múltiples estereotipos y normativas que la historia ha estado imponiendo todo este tiempo. Y para ello tenemos con nosotros a un auténtico experto en la materia, Julio Ángel Camacho, profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia. Esta charla, junto con muchas otras, forma parte del conglomerado de conferencias La ONU y la Cultura Científica, que está promovido por la Unidad de Cultura Científica, a la cual yo pertenezco. Nada, muchísimas gracias y comenzamos con la charla. Muchas gracias. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Veo que sí. Bueno, muchas gracias lo primero por venir, ¿vale? Y como ha dicho mi compañera, ¿vale? Yo me llamo Julio Camacho, trabajo en la universidad, trabajo en la Universidad de Murcia, también llevo trabajando en Proyecto Hombre, en la Fundación Proyecto Hombre Jaime, 25 años, y llevo bastante tiempo trabajando y además pertenezco a una asociación que hay también mucho, que está a nivel nacional, que se llama IGE, no sé si la conoceréis, ¿vale? Que es una asociación de hombres de igualdad de género, ¿vale? Y han dicho que pertenezco al departamento de sociología, es cierto, pero también pertenezco a la facultad de psicología y logopedia, ¿vale? En el departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. Bueno, ¿y cómo se puede estar en todo departamento a la vez? Pues ciertamente estoy. La cuestión es que en el departamento en la facultad de psicología soy investigador de la universidad en este departamento y llevo una línea específica que se llama investigación de enfermera y psicológica con perspectiva de género, ¿vale? Bueno, y empezamos, ¿no? El título se llamaba, decidí poner el título de la dureza del cuidado, otras formas de ser hombre, porque hablaremos, como bien ha dicho nuestra compañera, de cómo se construye la identidad masculina y cómo esta construcción de la identidad masculina en muchas ocasiones puede generar o propone unos mandatos desde la masculinidad hegemónica, que iremos viendo ahora, propone los mandatos de ser duro y ser fuerte como mandatos principales de este tipo de masculinidad, y cómo este tipo de roles tiene consecuencias tanto en los cuidados, ¿vale? Como en la construcción de la identidad masculina, ¿vale? De la identidad del hombre. Por lo tanto, bueno, a modo de introducción, veremos en el desarrollo de la intervención, veremos la violencia emocional y el sufrimiento psíquico que sufren muchos hombres, o que sufrimos muchos hombres en nuestro proceso vital, ¿vale? También una parte de la invisibilización del malestar por los mandatos de género, como antes comentaba, y también el por qué hablar de transitar desde la dureza a los cuidados. Cuando nos referimos a los cuidados, no solamente nos referimos a los cuidados como una cuestión de corresponsabilidad, porque es la corresponsabilidad en el hogar, sino también de los cuidados que tienen que ver con la parte emocional y los procesos de autocuidado, que esto es fundamental. Y cómo surgen desde la masculinidad tradicional o patriarcal, como se quiera denominar, cómo surgen barreras, cómo se crean barreras que vuelven inaccesibles en muchas ocasiones o hace que no se pueda acceder al bienestar. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, que es desarrollar el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no? Seguramente algunas personas de aquí habéis escuchado alguna vez este concepto, el concepto de masculinidad hegemónica. Bueno, este concepto ya muchas personas lo habrán escuchado, otras personas no lo han escuchado, y vamos a desarrollar un poco qué es o qué significa la masculinidad hegemónica, ¿no? Vale. Este tipo de masculinidad la definió una autora australiana llamada Fraulein Connell en el año 97, y empezamos por definir qué sería la masculinidad, ¿no? Pues la masculinidad se entiende como un conjunto de mecanismos, ¿vale?, que ayudan a los hombres a construir su identidad.
¿Qué quiere decir eso? Que existen unos posicionamientos en las relaciones de género entre hombres y mujeres. Este posicionamiento se construye a través de un proceso que se llama socialización diferenciada, ¿vale? En el que diferentes agentes que influyen en este proceso de socialización, como puede ser la escuela, como puede ser la familia y como puede ser el grupo de iguales, ¿vale?, generan acciones que sitúan a los hombres y a las mujeres en una posición de género concreta. Aquí cuento un ejemplo que seguro que nos suena, que sería el ejemplo de proveedor y cuidadora. Digamos que esta masculinidad tradicional, la masculinidad hegemónica, lo que propone es, o lo que nos dice es, que el hombre tradicionalmente ha sido el proveedor del hogar, ¿vale? Esto sí, sabemos que es algo que se nos ha enseñado desde que nacemos, ¿vale? Y que las personas cuidadoras, como norma, suelen ser las mujeres, ¿vale? Estos serían posiciones de género concretas, ¿vale?, en el que se posiciona al hombre con un rol concreto y a la mujer con otro rol concreto también. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de posicionamiento? Porque normalmente tienen unos efectos que tienen consecuencias tanto físicas, ¿vale?, como emocionales, como sociales. Las consecuencias físicas, ¿a qué llamamos consecuencias físicas? Pues evidentemente las consecuencias pueden ser en la forma de vestirnos, puede ser una, en la forma en la que nos ponemos el pelo, o lo que no ponemos pelo, también, ¿no? Eso puede ser algo, puede ser también una consecuencia física, es decir, en la forma de vestirnos y en la forma de movernos, ¿vale?, incluso en nuestro cuerpo. Otras consecuencias emocionales, por ejemplo, claramente la construcción de la masculinidad nos dice que la parte emocional normalmente o históricamente ha pertenecido a las mujeres, ¿vale?, al igual que los cuidados. De hecho están muy conectados, y que los hombres normalmente, ya esto lo hemos escuchado más de una vez, ¿no?, el mensaje, aunque cada vez se escucha menos, pero el mensaje de que los hombres no lloran como que es algo más común, ha sido algo más común, sobre todo en los grupos de iguales, ¿verdad? Es decir, todas las emociones que se relacionan con la vulnerabilidad normalmente han sido descartadas de los hombres, ¿vale? Esto lo veremos más adelante con mayor profundidad. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues la subjetividad de las relaciones, es decir, la subjetividad de las relaciones y cómo influye en los procesos de la construcción de la identidad. Claro, si a mí se me está diciendo desde pequeño que esta ropa, en los procesos de socialización diferenciada, esta ropa tú no te la puedes poner, el pelo no te lo debes poner así, o las mujeres no pueden tener el pelo corto y los hombres no pueden tener el pelo largo, evidentemente forjan y crean una identidad, ¿vale?, que luego tiene consecuencias como ahora en la siguiente diapositiva podremos ver más adelante, ¿vale? Por lo tanto, para esta autora, ¿vale?, para Conner, la masculinidad hegemónica, ¿vale?, es la práctica que legitima una posición de liderazgo y dominación del hombre hacia las mujeres. Esto es la masculinidad hegemónica, ¿no? Y se realiza siempre, y se ha realizado a través del patriarcado. Es el patriarcado el que ejerce esta función. Este concepto de hegemonía, ¿vale?, que antes hablábamos por aquí de dónde surge, que surge desde las teorías del conflicto, ¿vale?, de las posiciones más marxistas. Este concepto de hegemonía hace alusión a que la hegemonía siempre tiene que ir acompañada de un proceso de subordinación, incluyendo no solo la subordinación de las mujeres, esto es fundamental, sino también la del otro hombre. La más importante de todas es la que han sufrido o sufren los hombres homosexuales por parte de los hombres heterosexuales. ¿De acuerdo? Y aquí hay algo fundamental, y es que esta autora nos dice que el concepto de masculinidad nunca puede verse en singular. Ya veremos por qué. El concepto de masculinidad ha de verse siempre en plural. Seguramente habéis escuchado el concepto de interseccionalidad, que ahora también veremos más adelante, y que esto influye, ahora, como podremos ver en la siguiente diapositiva, cómo tenemos la masculinidad no se puede definir en singular, tiene que ser siempre en plural. Por lo tanto, esta autora nos dice, Conner nos dice que existe en la parte de arriba de liderazgo, ¿vale?,
de liderazgo, existe la masculinidad hegemónica, que es la que, digamos, domina. La masculinidad no solamente domina a las mujeres, sino también al resto de hombres que no, ¿vale?, que no se alinean con los valores que promulga o que propone la masculinidad hegemónica. ¿Cuáles son los mandatos fundamentales de la masculinidad hegemónica? Los fundamentales son ser duro y ser fuerte. ¿Cómo influye esto luego en los procesos de la creación de identidad? Ahora más adelante lo veremos también. ¿Y cómo influye esto también en cuestiones tan sumamente básicas, en cuestiones tan sumamente básicas como la acción de pedir ayuda? Que la acción de pedir ayuda tenemos que tener en cuenta, que es un determinante de salud. Es un determinante de salud, claro. Tenemos otro tipo de masculinidad, que es la masculinidad subordinada, que habla de dominación y subordinación, sobre todo a otros hombres, como hemos puesto el ejemplo que hemos puesto antes, el más común, ¿vale?, que suele ser desde hombres heterosexuales hacia hombres homosexuales, ¿vale? Y otra fundamental también, que es la masculinidad marginada. En esta se tienen en cuenta ciertas dimensiones, y entre ellas están la etnia y la clase social. Por ejemplo, yo cuando intervengo con hombres, llevo mucho tiempo interviniendo con hombres, cuando analizo un caso para poder intervenir con hombres, tengo que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente la masculinidad no la ha vivido un hombre de un barrio rico lo mismo que la puede vivir un hombre de un barrio pobre. Esto es fundamental comprenderlo. Seguramente no es lo mismo la forma en que vive la masculinidad, ¿vale? Y luego tenemos la más común de todas. La más común de todas, de todo este tipo, es la masculinidad cómplice. ¿Cuál sería la masculinidad cómplice? Muy fácil. La masculinidad cómplice es aquella que no comparte los principios de la masculinidad hegemónica, pero se aprovecha de su ventaja. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto, que es la carga mental. Puede haber muchos hombres que digan que son hombres o que somos hombres pro igualdad, pero a la hora de analizar bien la situación nos damos cuenta que en situaciones donde existe, por ejemplo, la carga mental del hogar, la mujer suele ser más activa o suele acaparar más parte de la carga mental que el hombre. Esto lo podemos observar, por ejemplo, normalmente un hombre puede colaborar en casa, pero lo que es la educación de los hijos, digo mayoritariamente, digo no, como usualmente o mayoritariamente, no en todos los casos, no es nada bien. Normalmente lo que es el proceso de la educación de los hijos, ¿quién suele llevarlo? Como norma, las tutorías, la organización de las clases. La mujer, ¿no? La madre. También, normalmente, sí, el hombre puede participar en limpiar, ¿no? En lo que es limpiar casa, muchas veces se suele denominar a ayudar en casa, ¿no? Pero luego, en realidad, cuando esto se observa bien, ¿quién es la persona que lleva en los menús en casa? La mujer, ¿no? Suele ser la persona que suele llevar los menús en casa, ¿verdad? A no ser que el hombre viva solo, que o lo lleva él o lo lleva su madre también, ¿no? Que se puede dar caso también de que esto suceda, ¿verdad? ¿Vale? Por eso digo que esta masculinidad cómplice, en estos procesos de digamos, cambio de evolución, en cuestiones de igualdad, nos encontramos con que esta comunidad, con que digamos, esta masculinidad empieza a aumentar. Hay un traspaso de la masculinidad hegemónica a hombres con una masculinidad cómplice. Seguimos con la definición de masculinidad hegemónica. Y aquí vemos, bueno, que el hombre es definido por determinadas características de este tipo de masculinidad. Física, normalmente la masculinidad hegemónica, ¿no? El cuerpo, bueno, es un cuerpo fuerte, un hombre musculado, ¿verdad? Que es lo atractivo del hombre que es. Un hombre musculado, un hombre fuerte, ¿verdad? Es lo que es más atractivo. Y también los órganos sexuales son fundamentales. Si vemos competir a hombres, entre ellos siempre hay una frase. ¿Cuál es? A ver quién la tiene más grande.
A ver, o a que no hay huevo. Ya tenemos dos frases. Sí. También hay otra que es sujétame el cubata. Sí. También está. Pero que todas se relacionan con lo mismo. Al final la competitividad y cómo se compite. ¿Vale? Y esto forma parte también de esta construcción de la masculinidad. Y luego comportamentales, sobre todo orientada a la habilidad en las relaciones sociales. También se relacionan. En el grupo de iguales fundamentalmente, sobre todo para los hombres, cuenta más la cantidad que la cantidad. Siempre ha contado más la cantidad que la calidad. ¿Vale? Y otras cognitivas y emocionales. ¿De acuerdo? Como hablábamos antes, sobre todo, hablamos de las emociones, de qué emociones se pueden permitir y qué emociones no nos podemos permitir como hombres. Sobre todo las relacionadas con la tristeza, la ternura, ¿verdad? Que son muchas veces emociones que se desprenden de los cuidados. Y también cognitivas. Las cognitivas orientaríamos más bien a normas de género que diríamos desde la psicología o a los mandatos de género que diríamos desde la sociología. Pero al final son estos mensajes. Son los mensajes de cómo un hombre debe de ser. Y estas son las normas de género que se producen en los procesos de socialización. Y estos los agentes de socialización como la escuela y principalmente el grupo de iguales es fundamental. De hecho, el aprendizaje de la sexualidad de los hombres en la actualidad, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el aprendizaje de la sexualidad? ¿A través de qué? ¿A través del instituto? A través de la pornografía, que empieza a ser la pedagogía de la sexualidad en la actualidad, y el grupo de amigos. El grupo de amigos es fundamental para este tipo de cuestiones. Por lo tanto, el hombre que no es viril o que no aparenta ser viril queda totalmente excluido del grupo de iguales. Por eso antes decía que importa más la cantidad que la calidad. Trata de contar mucho, y esto influye también la pornografía, como decían por aquí. Esto Berhut lo dice muy claramente. Que la pornografía lo que da es mucha cantidad, porque hay mucha visualización. Por eso la pornografía está dirigida específicamente a hombres. ¿De acuerdo? Y aquí dice, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Y en los grupos de padres son la antesala de cómo van a desarrollar sus relaciones con sus iguales. Cuidado. Aquí es donde se desarrolla cómo van a ser las relaciones con los iguales. En esta construcción de la identidad. En este significado. Aquí es donde se empieza a dar importancia lo que es un buen hombre o lo que no es un buen hombre. O lo que es un hombre válido o lo que no es un hombre válido. Seguramente influye en el desarrollo emocional y en el aprendizaje de la sexualidad, como hemos dicho. Bueno, aquí he puesto la foto del hombre macho por excelencia, que es James Bond. James Bond es el hombre que puede acaparar todas las, digamos, todas las características, ¿no? Todas las características que propone la masculinidad hegemónica de cómo debe ser un hombre. El hombre debe ser proveedor, debe de ser protector y penetrador. Aquí pongo virilidad, ¿no? Pero también tiene que ser fuerte. Y también tiene que ser conquistador. Y cuidado con la palabra de conquistador, porque conquistar, y sigue estando todavía en nuestro vocabulario, ser un hombre conquistador. Cuidado con la palabra conquistar, porque el significado que tiene conquistar no es muy amigable. Normalmente se suele conquistar ¿por qué? Por el poder y por la fuerza. Y sigue estando esta palabra todavía, que suele ser un adjetivo. ¿Vale? Y luego valiente e insensible. Hay una imagen de James Bond que a mí me cautivó cuando la vi en el cine hace ya muchísimos años, que es que cae en un submarino que se rompe en el agua y mientras cae en el agua se pone la pajarita bien. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible esto? Que este hombre se esté cayendo, que esté hundiéndose en el agua y se está poniendo la pajarita bien mientras está así, ¿no? Sin ningún tipo de nervio. La racionalidad en el hombre es básica. O a Indiana Jones cayéndose del avión en el templo perdido, que la mujer que cae con él a unos 1000 metros de altura, él no para de gritar en toda la caída y él no se le cae el sombrero. Es alucinante. No se le cae el sombrero en toda la caída, nada más. Vuelvo a visualizar la escena y digo que no se le cae. Y están cayendo encima de una barca.
¿Vale? Fundamental en esta construcción de la identidad del hombre y de la masculinidad, fundamental el grupo de pares, porque se construye en grupo. Y afecta luego a las subjetividades también, es decir, afecta luego también a la subjetividad, pero se construye en grupo. Pero es fundamental también saber que en este grupo de pares alejarse de reafirmar esta masculinidad puede ser negativo, sobre todo en adolescentes. Si los adolescentes se apartan de este tipo de características, seguramente se han rechazado o no se vean bien mirados. Conductas que puedan ser femeninas, ojo con ellas, porque puede sufrir. ¿Vale? Los comportamientos que se acercan a la hombría son señalados como afeminados. Y las consecuencias son el rechazo y la repudia por parte de otro hombre en alguna ocasión. No en todas, pero en muchas sí. Por lo tanto, si estamos escuchando esto, ¿cómo un hombre puede volverse vulnerable? ¿Cómo un hombre se puede mostrar vulnerable? Se generan estigmas. Y aquí en esta construcción subjetiva, de la identidad, es donde va generando problemas. Aquí he puesto, pensaba que sí la es más grande, pero no. ¿Veis que la película de Rebelde? Digo, lo mismo, la proyección es más grande y se ve bien lo de la... Bueno, pero he puesto una foto que casi no se ve, pero bueno, para que veáis que por lo menos cómo era esa película, no sé si la habéis visto, ¿alguien ha visto esa película? Rebelde, Outsiders, sí. Sí, Outsiders, sí. Los de Rebelde, ¿no? Pues hablan de esa película, de cómo se construye, ¿no? Esta identidad masculina, cómo se construye a través de su forma de vestir, de su forma de hablar, de esta forma de relacionarse. Los bros. ¿Cómo? Los bros, los hermanos. Muy bien. Vamos a ver ahora los privilegios y los costes de la masculinidad hegemónica. Es fundamental entender esto. ¿Por qué? Porque, claro, como una persona se vive bajo estos valores o vive bajo estos modelos de masculinidad si no tiene privilegio. No es entendible. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta otra cosa, que veremos más adelante también en la diapositiva. Normalmente los privilegios suelen ser invisibles. Hasta que no se observan con detenimiento, no sabe que una persona, no sabemos que tenemos privilegios o ciertos privilegios, y ahora lo vemos. Tal vez dice aquí, bueno, este autor nos dice que los privilegios son las ventajas que los hombres disfrutan por el simple hecho de ser hombres con respecto a las mujeres. Con respecto a las mujeres. Dice que vivimos en una sociedad patriarcal y que no puede existir masculinidad hegemónica, no puede existir masculinidad hegemónica sin el patriarcado. No puede existir. Porque el patriarcado es digamos que el que modela este tipo de masculinidad. Porque evidentemente se construye a través de privilegios. Y es el patriarcado que construye este tipo de privilegios. Hay que tener en cuenta que esta sociedad aporta muchos privilegios a los hombres, que ahora veremos con más detenimiento. Familiares, laborales, sociales y sexuales. ¿Cuáles son los principales privilegios que otorga el patriarcado al hombre? O que tradicionalmente ha otorgado el patriarcado al hombre. Dominación del espacio público. Fijaros que esto se puede relacionar, yo que trabajo en proyectos de una intervención, se puede relacionar hasta en las formas de consumo de drogas, hasta en las problemáticas. Normalmente las mujeres, cuando llegan a los centros, el consumo suele ser privado, con sustancias que se consumen en lo privado. Alcohol y hipnosedantes, mayoritariamente en este tipo de sustancias. Y en los hombres, cocaína y heroína, normalmente sustancias que se consumen fuera. Fijaros cómo se va modelando que hasta en el tipo de consumo se puede observar este tipo de privilegios, este tipo de conductas, ¿no? La subordinación de la mujer al espacio privado, el prestigio, el estatus y el poder. ¿Y qué hay detrás del prestigio, el estatus y el poder? ¿Qué hay detrás en el espacio público? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el espacio público?
la pasta, el dinero. ¿Dónde se gana el dinero? O tradicionalmente, ¿dónde se gana el dinero? Porque ahora voy a decir, bueno, yo puedo estar trabajando de casa porque soy una influencia y gano dinero desde mi ordenador. Pero tradicionalmente el dinero, ¿dónde está? Está en la calle, no está en casa. Y es fundamental saber que estos privilegios son impuestos por la fuerza y se mantienen como una tradición cultural. Por eso muchas veces hay que interpelar el concepto de, aunque yo muchas veces también lo digo, de masculinidad tradicional. Bell Hooks dice muy claramente que no estamos hablando de una masculinidad tradicional, estamos hablando de una masculinidad patriarcal. ¿Qué son los privilegios? Bueno, estamos viendo que son los privilegios. Yo decía antes, los privilegios son invisibles para los hombres, ¿no? hasta que te los confrontan, ¿no? Hasta que te interpelan. Cuando ya te interpelan te das cuenta de que no son tan invisibles, ¿verdad? Porque si vienen como naturales o propios de nacimiento, yo me di cuenta de ciertos privilegios que tenía, por eso he puesto esta parte, ¿no? Igual que el eurocentrismo nos impide ver las ventajas de vivir en un país desarrollado. Yo estuve trabajando varios años en Cáritas en el programa de personas sin hogar, y ahí me di cuenta de que yo tenía ciertos privilegios que no me daba cuenta que los tenía. Hasta que empecé a trabajar con personas que se encontraban en situación irregular. No era consciente de que tenía ciertos privilegios por haber nacido donde había nacido. Y eran invisibles para mí. Me di cuenta cuando me topé con una realidad clara de personas que se encontraban en una situación diferente a la mía y que a ellos les encantaría estar en la mía. ¿Vale? No sé si esta parte la he explicado lo suficientemente bien. ¿Vale? Por ejemplo, otro privilegio que muchas veces es invisible, ¿no? Es que yo como hombre puedo caminar solo por la calle a las 3 de la madrugada, ¿verdad? Sin tener miedo o la sensación de que alguien me pueda violar. O no voy y veo a hombres que vienen por el frente y cojo el teléfono y llamo por teléfono, porque estoy viendo a un hombre que viene de frente a las 2 de la madrugada. Que es lo que hacen muchas mujeres porque tienen miedo a que pueda pasar algo. No sé si alguna mujer de aquí esto ha pasado. Sí. Y que vais por la calle y rápidamente se coge el teléfono o me cambio de acera. Claro, eso muchas veces nosotros como hombres no nos damos cuenta hasta que alguien no nos cuestiona. Oye, perdona, es que a mí me pasa esto y a ti no. Eso hablamos de que es un privilegio estructural, de que muchas personas como las mujeres no lo tienen. Vamos a más privilegios. Nos encontramos con privilegios a nivel familiar. Históricamente los hombres, desde que hemos nacido, hemos sido cuidados hasta que hemos muerto. Un hombre nunca ha dejado de ser cuidado. Desde niño mayor independencia. Yo recuerdo que mi hermana me llevaba 5 años, yo podía llegar a las 2 de la mañana y ella tenía que estar en casa a las 10. Y era mayor que yo 5 años. Que yo me acuerdo de una discusión le decía a mi padre, cualquier día me voy a tener que limpiar con Julio. ¿No? Era mi hermana mayor, pues yo tenía 18 años recién cumplidos y ella pues ya tenía 20 años. ¿No? Y se hace ilusión eso, que sí iba a tener que ir conmigo para poder llegar más tarde. De mayores, mayor tiempo libre. ¿Verdad? Claro, si nos encontramos que resulta que cuando llego a casa yo me tengo que encontrar con las tareas del hogar también, aparte de mi trabajo, resulta que de lo que estamos hablando de lo que tengo es menos tiempo libre. A mayor carga mental, menos tiempo libre. Tradicionalmente no he participado en las actividades cotidianas ni en las tareas de los cuidados. Yo esto también lo tengo grabado en mi cabeza. ¿Quién cuidaba a las personas mayores cuando se ponían enfermas? No iba mi padre, aunque fuese mi abuelo por parte de mi padre, iba mi madre a cuidar, mi padre no iba. Y luego el poder y autoridad dentro de la familia.
Privilegio a nivel sexual. Un hombre es muy improbable que sea objeto de una violación. Si lo es de niño y normalmente por otro hombre. El deseo y la iniciativa. El hombre es portavoz del deseo y de la iniciativa. ¿Verdad? Cuando alguien, yo estaba ¿quién era el que tenía que entrar? ¿Verdad? ¿Quién era el que tenía que entrar? ¿Verdad? Esto, pues cuidado, con esto también hay, esto influye también en conducta de abuso de sustancias y de alcohol. Por ejemplo, un hombre que no sabe delante de un igual, no es capaz porque es tímido de mantener la iniciativa para poder hablar con una chica, como tiene que mantener su virilidad, ¿qué es lo que hace? Beber. Para envalentonarse y poder hablar. Claro, si la chica es la que espera, yo tengo que hablar, pero soy muy tímido, algo tengo que hacer con esto. Porque el resto del grupo me dice, te está mirando y tú no haces nada, te está mirando y tú no haces nada. Y es como, ¿verdad? Promiscuidad igual prestigio igual poder. Ya sabemos, esto ya lo sabemos, que si un hombre mantiene muchas relaciones sexuales con muchas mujeres, el tío... qué máquina, tío es un maquinón, el tío es todo un... Bueno, incluso en la palabra un gigolo, claro, qué forma de romantizar, por ejemplo, la prostitución de un hombre a una mujer, ¿no? Es todo un don Juan, ¿verdad? Mientras que la mujer, si tiene muchas relaciones sexuales, de don Juan o de don Juana ni agua. El uno es un triunfador y la otra una zorra. Tranquilismo a vuelta de hoja. No le estigmatiza el consumo de prostitución. A la mujer sí, al hombre no. ¿Verdad? Y luego la penetración como signo de una relación sexual completa. Esto sí que fue un triunfo. Esto sí que fue un triunfo por parte de los hombres. Es decir, tener en cuenta, si yo he analizado muchas veces todo lo que son, cuando he ido a hablar de pornografía, sobre los vídeos pornográficos, y se dan cuenta de que están hechos para hombres, porque claramente empiezan cuando el hombre tiene la erección y termina cuando el hombre acaba. No tiene una vuelta de hoja. Empieza aquí y termina aquí. Y así son todos los vídeos. Sin la penetración, nada. Bueno, el privilegio laboral en la conciliación familiar, un problema asignado a las mujeres. La maternidad facilita la trayectoria laboral de los hombres. Esto sigue pasando. Esto sigue pasando. Y en ámbitos como por ejemplo el universitario. ¿Por qué? Y claro, si tú decides tener hijos en la medida en que estás compitiendo con otro hombre, claro, si tú en esta competencia estás teniendo hijos, pues como que tienes que retrasar, ¿no? Como que tienes que retrasar, claro, tienes que dedicar a mirar. Menos problemas de acoso sexual en el trabajo, porque tenemos menos. Bueno, no tenemos problemas de acoso sexual en el trabajo, es un problema de las mujeres. Y menos problemas de acoso por cuestiones de género. Y luego a nivel social, pues menos riesgo de un hombre de sufrir una agresión por su pareja. Esto está claro, ¿verdad? Mucho menos riesgo. Menor corresponsabilidad, quiere decir que es mayor tiempo libre para mí, como hombre. La paternidad no modifica el proyecto de vida de un hombre, no lo modifica todo lo que tiene que ver, bueno, a nivel afectivo y tal, pero lo que es en el proyecto vital y del laboral, no modifica absolutamente nada. Tradicionalmente han sido dueños del espacio público, lo decíamos antes. Y luego la normalización del uso de la palabra. Y esto pasa. Yo lo he comprobado cuando estudiaba, pues cuando estudié trabajo social me daba cuenta. Yo cuando estudié trabajo social, normalmente, imaginaros trabajo social que anda con una profesión muy feminizada, lo que hay mayoritariamente que son mujeres. Y era diferente cuando hablábamos con algún chico de lo que estábamos de los pocos hablando o cuando hablaban las mujeres. Como que... Y el prestigio se relaciona con la masculinidad, ¿vale? ¿Qué pasa con los privilegios? Porque los privilegios lo que generan son resistencia a la igualdad, ¿vale? Ahora vamos a pasar a lo que son los postres.
que esto también es interesante verlo, porque estamos hablando de los privilegios, pero ¿qué costes tiene para el hombre la masculinidad hegemónica? Vamos a ver cómo influye en nuestro proyecto de vida, vamos a ver cómo influye en nuestra vida. Y nos dicen que a nivel familiar, ¿qué costes tenemos? Analfabetismo emocional. Total. Ser parte del proveedor del hogar es ser proveedor, y una crisis existencial provocada por esto. ¿Os acordáis de la crisis de 2008? ¿Os acordáis de la crisis de 2008? Esta cosa no acordamos más que otra, ¿verdad? La crisis del 2008, muchísimos hombres sufrieron una crisis existencial porque dejaron de ser proveedores del hogar, mientras que algunas mujeres seguían trabajando, algunas de sus parejas. Esto generó muchísimos problemas a nivel emocional. Si a eso le sumamos que tenemos dificultades para expresar a nivel emocional, porque claro, es una muestra de vulnerabilidad, imaginar la combinación. Luego, los hombres se recuestan del área emocional, sobre todo la que tiene que ver con el cuidado, tanto con otras personas como de sí mismos. Lo dice la ética del cuidado, que plantea Carol Gilligan, que los cuidados son totalmente necesarios para una transformación totalmente igualitaria de la sociedad. Y sobre todo para el hombre en la cuestión emocional, porque cuando una persona cuida, en el cuidado, lo que se genera son emociones de cariño, de amor. Todas estas emociones, de ternura, todas estas emociones, porque lo que te está diciendo claramente el cuidado es que lo que se ama no se destruye. Lo que tú amas y lo que tú quieres, raramente lo va a querer destruir. Y luego, también contra nivel familiar, violencia intrafamiliar. Normalmente con muchos de los hombres que yo atiendo con problemas, con delitos violentos, la gran mayoría, cuando hemos hecho algún estudio en mi trabajo, la gran mayoría de los hombres han sufrido violencia en el hogar, han sufrido violencia en casa, de algún tipo, o han vivido violencia en el colegio, mayoritariamente. Existe una conexión del hombre en delitos violentos con haber sido, es decir, de ser victimario, haber sido víctima de violencia. Luego, coste a nivel sexual. Claro, esto de mantener siempre la iniciativa, que cansancio, ¿no? Madre mía, qué agotamiento, ¿no? Qué agotamiento que siempre tenga que ser el hombre que se tenga que acercar, ¿no? Y fijaros, yo antes lo decía, ¿qué pasa con los hombres que son más tímidos? A un coste. ¿Qué pasa con los hombres que somos más tímidos? Tenemos más dificultad, ¿verdad? ¿Qué? Que no ligan, ¿no? Claro. Luego, que según los paradigmas patriarcales, solo son deseables las conductas de los heterosexuales. La heteronormatividad va de forma transversal en la masculinidad hegemónica. Solo son buenas las relaciones heteronormativas. Las que se salen fuera, no. Por lo tanto, cualquier persona que pueda o que quiera vivir otras relaciones que no sean heteronormativas puede sufrir el rechazo del resto del mundo. Puede sufrir y lo sufre. También he encontrado en muchos casos, en todos los años que llevo trabajando, porque ya son 25 en adicciones, me he encontrado muchos casos de que en muchos de los hombres que he atendido, bastante, más de los que te puedes creer, había debajo ya hace problemas que están relacionados con la sexualidad y con la violencia de relaciones que se salían de la heteronormatividad. Y esto ha generado tan malestar en silencio, con tal profundidad y tal opresión, que la vía de escape ha sido el consumo de drogas. Castigo, bueno, ya lo hemos dicho, castigo que se encuentra fuera del normativo, y sufrimiento por la no aceptación heteropatriarcal, tanto física de la personalidad. Esto está relacionado, ¿vale? Y luego también más práctica, lo dicen los estudios, que los hombres, como norma, tienen más prácticas sexuales de riesgo que las mujeres.
Luego, cosas a nivel laboral, esa es la parte cruda económica global, también lo comentábamos antes, mayor prevalencia en enfermedades vinculadas al estrés, esto dice el estudio, y es cierto. Conductas de riesgo que en muchas ocasiones se materializan en accidentes de trabajo. Conductas de riesgo, claro, los hombres vivimos el riesgo como un valor, sobre todo en la adolescencia, esto es verdad que lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí no hay, como hemos dicho antes, lo que traduce es que el riesgo es un valor para los hombres, sobre todo en la época adolescente. Cosa a nivel social, mandatos más importantes de la masculinidad hegemónica: ser fuerte y ser valiente o ser duro. Más conductas de riesgo como la conducción temeraria y actos delictivos. Las conducciones temerarias suelen ser más de hombres que de mujeres también, según todos los datos. Y luego el distanciamiento emocional y aislamiento. También agresiones ante comportamientos que puedan ser catalogados como femeninos. Hombres que tengan conductas que puedan denominarse como femeninas, ¿vale? Pueden ser víctimas también de comportamientos violentos. Las adicciones, también, las adicciones ya se establece como un factor de riesgo. Es decir, la masculinidad dentro de las adicciones se establece, la masculinidad hegemónica dentro de las adicciones ya se establece como un factor de riesgo en los programas de prevención. Esto es importantísimo. Y que desde los programas de prevención que ya se van creando, se establezca que la masculinidad hegemónica y los hombres que tienen corresponsabilidad sean factores de riesgo, es fundamental. Estos son logros que se van haciendo con el tiempo. Luego, que la socialización diferenciada no tiene en cuenta la educación emocional en los varones. No se tiene en cuenta, pues no se tiene en cuenta en general, pero más los hombres. Y luego poder sufrir violencia por otros hombres. Costa en la salud. Poco costa en la salud, porque aquí ya hay varias investigaciones que se han realizado, que hemos realizado en el grupo en el que yo participo. Ya hemos hecho varias investigaciones y vamos a hablar un poco, vamos a profundizar un poquito en los costes que tienen en la salud. Lo primero, como ya hemos dicho, adicciones, extirpación de su sensibilidad y su área emocional, a un coste. Barreras y estigma a la hora de pedir ayuda, que ahora desarrollaremos más adelante. Barreras y estigma a la hora de pedir ayuda con problemas derivados de la salud mental. Los hombres normalmente o generalmente acuden menos a ayuda psicológica que las mujeres. Y esto es tal cual. Huye de la vulnerabilidad, ¿vale? Al creer con signo de debilidad. Tasas más altas de suicidio. Sí. ¿De la tasa de suicidio? Sí. Sí. Sí, son mayores en hombres que en mujeres. De hecho, de esto tenemos una investigación hecha sobre cómo influye la masculinidad en el suicidio de los hombres. Y es curioso porque una de las reflexiones que se sacan en esta revisión, una revisión sistemática que realizamos, ¿vale? Era un dato curioso era que se veían muchos estudios que casi que alcanzaba casi a unos 12.000 hombres, que era como el último acto de valentía que el hombre hacía para demostrar su virilidad. No sé si conoces un estudio que dice que los hombres no solo se suicidan más, sino que se suicidan más violentamente. Es decir, que las estrategias de suicidio además son mucho más violentas. Estigmas relacionadas con enfermedades vinculadas a la sexualidad, problemas de impotencia, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, bueno, cuestiones de sexualidad, lo que son todas cuestiones de sexualidad reproductiva y sexual. Los hombres no piden ayuda directamente, es decir, los estudios dicen que es muy pocos hombres que piden ayuda, ya piden cuando el caso ya está a unos niveles, pasa algo que con la salud mental, cuando el problema se ha agravado muchísimo, y al igual que las adicciones, y cuando ya el problema está que ya no puede llegar a más. Disfunciones sexuales muchas veces originadas por el de disponibilidad y por la tendencia a obsesionarse con mantener muchas relaciones sexuales. Esto es curioso, pero que supongo que se consigue totalmente lo
lo opuesto, ¿verdad? Y luego la vida emocional de los niños está gravemente dañada gracias a la masculinidad hegemónica. ¿Vale? Un autor se llama Iván Zambari, que tiene un libro que habla sobre estas cuestiones que me parece bastante interesante. Luego, si queréis, os decir, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero tiene un libro muy chulo sobre la masculinidad. Por lo tanto, las principales barreras para buscar ayuda, que ahora vemos más adelante mejor desarrolladas, tenemos el estigma público y la discriminación como barreras para que el hombre pida ayuda. Más pronunciado en adicciones como el alcohol y el juego, sobre todo legales, ¿veis? Con drogas legales. ¿Por qué drogas legales? ¿Por qué se encuentran más barreras de drogas legales? Porque están normalizadas. Al ser consumo de drogas que están más normalizadas, es decir, ¿cómo tú puedes caer en esto? ¿Cómo puedes caer en ser una persona, un hombre alcohólico? Y con el juego pasa a ser igual. De hecho, el hombre y el juego es bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque además de ser una adicción que es totalmente invisible, solo da la cara cuando el nivel de desestructuración es altísimo. Porque normalmente el hombre ha perdido absolutamente ya todo. Es una adicción muy silenciosa, que no da la cara. Bueno, creencias y actitudes negativas, los roles tradicionales de género promueven autosuficiencia. Fundamental esto. El hombre por sí solo puede. El hombre por sí solo tiene que poder. Si necesita ayuda de alguien, que ahora lo vemos a continuación, eres un poquito flojito, eres flojo. Dificultad de buscar ayuda. Esto puede llevar a que el hombre evite buscar ayuda por temor a ser percibidos como hombres débiles. Se confunde vulnerabilidad con debilidad, porque vulnerables somos todas las personas. Pero se confunde, los hombres confundimos debilidad con vulnerabilidad. Y luego factores culturales y sociales. La norma de masculinidad refuerza la idea de que los hombres deben manejar sus problemas por sí solos. Esto es lo que hablábamos antes de la autosuficiencia. Por lo tanto, ya vamos a los estudios que realizamos, que fueron una revisión sistemática y 2 estudios cualitativos. En la revisión sistemática para analizar las dificultades que tenía el hombre en la búsqueda de ayuda, se analizaron 16 estudios y se analizaron estudios en los que participaron casi 19.000 hombres. Y luego en los estudios cualitativos, 38 participantes hombres también. ¿Cuáles son los principales resultados que se obtuvieron de estas investigaciones? Bueno, pues que los hombres que se ajustan a los estereotipos de la masculinidad hegemónica tienen más resistencia a pedir ayuda o consultar a profesionales de la salud, en general, a profesionales de la salud. Y es más notorio el problema de salud mental y adicción. Para la masculinidad hegemónica, buscar ayuda es ser débil. Contrario a su norma de género que se impone, que es ser duro y ser fuerte. Pedir ayuda contradice lo que significa para la masculinidad hegemónica ser un hombre. Lo contradice. Porque claro, indica falta de fuerza y por ende ser menos hombre. El miedo no se demuestra, ya que el riesgo es un valor. Los hombres no pueden percibirse como débiles o vulnerables. Claro. Contradice lo que significa ser hombre precisamente por esto, porque los hombres no pueden percibirse como débiles o vulnerables. Si esto lo está diciendo la masculinidad hegemónica, que es ser un buen hombre, buscar ayuda o la acción de buscar ayuda con determinantes de salud, claro, ¿vale? Lo contradice. Más resultados, pues que la búsqueda de ayuda se asocia también con la incapacidad de cuidar de sí mismos y que hay que mantener la imagen de autosuficiencia, es decir, yo solo puedo. Y otras respuestas emocionales vinculadas a la búsqueda de ayuda son la vergüenza, el fracaso y en algunos casos más extremos los pensamientos suicidas. Por lo tanto, la búsqueda de ayuda sería igual a la debilidad, que produce, a la misma vez produce una estigma social, y la conducta de riesgo evidentemente no es igual a la salud. Es todo lo contrario a la salud, la conducta de riesgo.
Y fijaros que lo que la masculinidad muchas veces, la masculinidad hegemónica lo que propone son conductas de riesgo. Porque suprimen suprimen al hombre que se pueda mostrar débil o vulnerable o a la misma vez débil. Luego, ¿qué limitaciones encontramos en los estudios fundamentales? No se trabaja con perspectiva de género con hombres. La perspectiva de género es exclusivamente para mujeres. Por lo tanto, si la perspectiva de género es para mujeres, ¿de qué hay carencia? De intervenciones concretas con enfoque de género para hombres. Normalmente cuando se trabaja, trabajar con enfoque de género de forma transversal, o que el mainstreaming de género siempre ha sido con mujeres, pero con hombres no. Entonces, bueno, con eficiencia la incorporación de la perspectiva de género en los estudios que analizábamos no habían incorporado una perspectiva de género, y eso era una carencia de la que adolecían este tipo de estudios. Hubiese sido mucho más productivo si hubiesen añadido una perspectiva de género en los estudios. Carencia de intervenciones, como decíamos antes, carencia de intervenciones psicológicas y sociales y de instrumentos específicos, como decía, para abordar con perspectiva de género los problemas del mundo. Y también dificultades para establecer vínculos terapéuticos estables, esto es fundamental, sobre todo por parte de hombres, dificultades para establecer vínculos terapéuticos estables de profesionales de la salud mental con los hombres en tratamiento. Más difícil establecer un vínculo si tú no aplicas la perspectiva, si tú no entiendes estas dificultades o estas carencias como profesional, como facultativo, de cuando empiezas a tener hambre, evidentemente que se generan menos vínculos terapéuticos. ¿Por qué? Porque da la sensación de que mis problemas no se comprenden. Bueno, esto normalmente que estáis viendo aquí, esto que he puesto aquí, este tema que he puesto aquí, es lo que normalmente yo utilizo cuando intervengo con hombres. Este esquema que yo utilizo cuando intervengo con hombres. Tengo en cuenta este tipo de conceptos. Y sobre todo los procesos de crecimiento personal. Cuando yo empiezo a meter una línea con enfoque de género con hombres en la intervención, aplico esto. Quiere decir que si yo quiero trabajar la autoestima con hombres, porque es básico, el autoconcepto y la autoestima, los procesos autorreferenciales son básicos en las intervenciones con hombres. Tengo que tener en cuenta dos áreas fundamentales, pero por separado además. Esto es fundamental, por separado. Por un lado sexualidad y por otro afectividad. No confundamos nunca sexualidad y afectividad trabajando juntos, porque no se tiene por qué trabajar juntos, es un error. Precisamente esto es lo que impone la masculinidad hegemónica, que sea afectividad y sexualidad juntos, que no pueda haber relaciones sexuales sin que haya un vínculo afectivo. Y esto, quien más sabe de esto precisamente son las mujeres, que las que más han sufrido esto. ¿Vale? Por lo tanto, establezco estas dos áreas. Sexualidad, tengo en cuenta siempre cómo influye la sexualidad, el aprendizaje de la sexualidad en el grupo de iguales. Y cómo hay dos mensajes claros: mantener la iniciativa y ser un hombre conquistador. Y otro, la virilidad. Y en la afectividad, cuando empiezas a desarrollar proyectos de vida, tener en cuenta que el miedo del hombre lo ve como una debilidad, y que el miedo no tiene que ser una debilidad, todo lo contrario. Muchas veces lo que favorece a los factores de protección puede ser miedo, que entrar en sentir miedo no es algo raro, sino que es lo normal. Es que es lo normal. La tristeza, normalmente los hombres rechazan la tristeza y suelen además rechazar la tristeza con otra emoción que es la ira. Esto es curioso. Cuando analizas y empiezas a verlo, te das cuenta que en el momento en los que tenías que haber sentido tristeza, sienten ira. Es más fácil mostrarse enfadado, mostrarse triste. Y esto de qué habla de la vulnerabilidad, de la aceptación de que somos vulnerables también los hombres. Y luego el fracaso del espacio público. Esto también es otra cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque también hay que potenciar el espacio privado.
y el éxito en el espacio privado. El éxito en las relaciones, en las relaciones con la familia. El éxito en las relaciones con los hijos, si tiene. El éxito en las relaciones con la otra desde la igualdad. Es decir, es fundamental en los proyectos de vida con adicción son estos conceptos. En resumen, sobre lo que hemos visto del estudio, bueno, pues que una emoción que afecta de forma negativa la autoestima es el miedo, como hemos podido ver, porque el miedo distancia a las personas del amor. Normalmente, si tú sientes miedo por alguien, te genera distancia. En la cultura patriarcal viene un signo de debilidad. El poder y el dinero se encuentran en la base de la autoestima para muchos hombres. ¿Dónde decíamos antes que estaba el dinero? En el espacio público. Aún continúa existiendo la idealización del hombre duro por la sociedad patriarcal. Esto sigue estando como un valor. Y no tenéis que ver, el otro día con un alumno que la tengo que decirme que va a fastidio. No más estas películas, por favor, que no son películas que a mí me gusten, ¿no? Porque es que lo que proponen es este tipo de hombres, ¿no? Como la dureza, como la valentía, como algo que ensalza la masculinidad. Se puede observar este fenómeno en el cine, en los videojuegos, en la música y en la moda. Todavía. De hecho, muchos adolescentes se educan en estos valores y en estos roles masculinos. Sigue pasando en el grupo de iguales. Cuidado que el grupo de iguales en la persona adolescente tiene más peso que cualquier otro agente de socialización. Y hoy tenemos las redes sociales. Cuidado que las redes sociales no son como antes, las redes sociales llegan hasta casa. No se quedan en el instituto o se quedan en un espacio concreto. Las redes sociales ya no entienden de lugares. Las redes sociales van a cualquier sitio. Esta proyección de las relaciones masculinas hegemónicas está basada en el autocontrol de las emociones patriarcalmente feminizadas y en la racionalidad. El hombre, la razón. Históricamente la mujer, la sensibilidad. O la mujer, la naturaleza. La doctora Alicia Pulido diría esto, ¿no? Las mujeres, la naturaleza. Los hombres, la racionalidad, el guerrero, ¿no? O el camino del héroe. Y una cosa importante, esto es fundamental, nunca se podrá comparar la opresión que han sufrido las mujeres por el patriarcado, nunca, jamás, que los costes que los hombres padecen como consecuencia de la masculinidad. Es importante que lo tengamos claro. Hablamos de la ética del cuidado. Mal, ¿no? Muy mal. Y una hora. 7:34. Yo voy notando porque voy hablando rápido y voy necesitando agua. Quiere decir que. No. Sí. Perdona, pero es que ya me quedo sin salir. Ya mismo acabo, documento. Os recomiendo este libro. Que se llama El deseo de cambiar, de Bell Hooks. Me parece un libro, si lo habéis leído, bueno, las personas que lo hayáis leído, vale, pues me podéis decir que os gusta mucho, seguramente. A mí me encanta este libro, me parece un libro fantástico porque esta autora trabaja con mucha sutileza la masculinidad y las emociones de los hombres y tal, y a mí me encanta, me gusta mucho. ¿Qué nos dice esta autora sobre la ética del cuidado? La ética del cuidado es del año 80, es de 1982 y la propone o la crea Carol Gilligan, como he dicho antes, que es una psicóloga fantástica. ¿Vale? Que el hombre comete actos de crueldad que reacciona con rechazo a los cuidados y a la ternura, ¿no? Es decir, el hombre que comete este tipo de actos de crueldad y que reacciona con rechazo a los cuidados y a la ternura es visto de forma diferente por las personas más cercanas. Esto es verdad. Y al final, eso se padece.
Luego, que en especial en las mujeres se les genera un distanciamiento que puede materializarse en abandono. De hecho, había un proceso que ahora actual de mucha producción, de muchas que se producían por este tipo de cuestiones, que incluso se encuentran en la base de algunos movimientos más reaccionarios, en la base que hay del movimiento reaccionario, en la manosfera, en estos espacios donde se rechaza de lleno el feminismo, donde se rechaza de lleno y se insulta a mujeres feministas, en este tipo de espacios, realmente muchos de los hombres que están posiblemente hayan sufrido o hayan pasado por algún tipo de problemas de este tipo de cuestiones, ¿no? De problemas de abandono, problemas de relaciones de pareja. Ya que las mujeres suelen sentirse desengañadas, ¿vale? Vamos a una persona que no tiene en cuenta y de la ética de cuidado, una persona que se desconecta de sus emociones. No cuidar te desconecta de las emociones. Y de las emociones más básicas, que tienen que ver con la vida, desde el amor, desde el cariño. Y luego, fundamental, ha sido la corresponsabilidad del hogar donde los hombres han mejorado en sus relaciones familiares. Y esto es cierto que ahora veremos datos de Medicaid que sale por aquí, son unos datos que cómo han mejorado a través de la corresponsabilidad de las relaciones familiares. La asunción del rol de padre cariñoso y participativo de la sociedad además, y donde el hombre ha cuestionado las posiciones sexistas del patriarcado. Aquí es donde se han posicionado las posiciones sexistas del patriarcado. Cuando el hombre empieza a cuestionarlas, cuando ha empezado a participar en el hogar, en donde ha visto, donde ha comprobado muchas veces dónde se encontraba precisamente el problema de la desigualdad. Este hecho ha dado la razón a la teoría feminista que enfatizaban en la corresponsabilidad como inductor del hombre en la actividad de los cuidados. No sé si es que no se ve muy bien. Está como un poco desenfocado, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer, ¿vale? Lo voy a leer yo que tengo gafas. Y estoy más cerca. Bueno, pone, hay 4 pasos importantes que es de la felicidad, la igualdad, los cuidados y el cambio, ¿no? Que he querido establecer de esta forma, ¿no? Cuando dice que la felicidad que propone el feminismo se genera a través del cuidado, y este se concibe a través de la preocupación, de la atención y del amor. ¿Qué nos dice la igualdad? Bueno, que son valores que la sociedad patriarcal no ha tenido en cuenta a darle la importancia que tienen para la vida. No se le da importancia a la igualdad, la que se le tiene que haber dado. Por lo contrario, han servido para subordinar y excluir a la mujer de la vida social. Y esto hay que retomarlo, aunque ya se ha retomado, pero hay que profundizar para una igualdad real. Que desde la antigüedad lo más valorado siempre ha sido la limpieza del guerrero. Y esto es cierto, lo más valorado siempre que así. Se puede ver en el cine. ¿Qué es lo que más se ha valorado en el cine? Siempre. Las cualidades que tienen que ver con la valentía, con la fuerza. ¿Vale? Y el cambio. Si los hombres quieren descubrir el amor, necesitan que se les enseñe a amar y cuidar. Y hay que enseñar desde que son pequeños los hombres que pueden cuidar y que pueden amar. Y que deben amar y que deben cuidar. Por esto también es necesario que el hombre abandone la necesidad de dominar sobre lo que, sobre todo, deben tener la necesidad de cambiar. Esto dice Belacus también, que es una frase que a mí me gusta mucho. ¿Sí? Sobre todo lo que se tiene que generar en los hombres, en esta construcción de identidad, es la necesidad de cambio. De que debe haber un cambio en cómo vivimos ser hombre. La igualdad y la felicidad masculina. La igualdad beneficia directamente a los hombres, aumenta su bienestar y satisfacción vital. ¿Por qué? Porque esto lo dice Michael Kimmel. ¿Qué dice Michael Kimmel con respecto? Michael Kimmel es un experto. ¿Qué nos dice Michael Kimmel? Michael Kimmel nos dice algo muy sencillo y muy fácil. Y dice, ¿tú quieres ser feliz? Vive con una mujer que lo sea. Y para que una mujer sea feliz tiene que tener su proyecto de vida, no tiene más. Si una mujer tiene su proyecto de vida y es feliz, sabe hacer deporte, tiene su vida, tiene tiempo libre, porque se comparte el tiempo libre.
pues evidentemente esa mujer es feliz. Si tú quieres ser feliz, vive con una persona que sea feliz. ¿Qué nos dice? Que las parejas corresponsables son más felices. En 1981, solo el 40% de los hombres valoraba la corresponsabilidad. En un estudio del 17, el 91,4% reconoce que mejora la armonía de la pareja. En un estudio de Menique, ¿no? Del 19. Y luego que las mujeres con igualdad plena desarrollan por este de vida más satisfactorio, más ocio, mayor bienestar. Por lo tanto, influyen directamente en la calidad de la persona que vive con ella. Y luego relaciones más sanas, 2 vidas completas que eligen convivir, no relaciones de dependencia. Porque al final, si no hay proyectos de vida, es decir, porque si no hay 2 proyectos de vida, en este sentido, lo que se establece son relaciones de dependencia. Seguimos, ¿por qué la igualdad enriquece la vida del hombre? Sin igualdad la vida del hombre se empobrece, se mantiene el estrés del proveedor, porque se sigue manteniendo. Persisten desigualdades que limitan los vínculos afectivos y el bienestar. Otra cuestión importante y es fundamental para nosotros, para los hombres, es participar en las reivindicaciones feministas para construir una igualdad real. Y que la corresponsabilidad y el cuidado permiten desarrollar fortalezas emocionales, sensibilidad, ternura, cariño, compasión. La igualdad reduce el analfabetismo emocional masculino y pone en valor la importancia de los cuidados. Aquí ya hablamos de Carol Gilligan. ¿Qué nos dice la ética del cuidado? Que sitúa el bienestar, la buena confianza como base de una convivencia saludable. Y que el sistema tradicional de género limita el desarrollo emocional, dificulta las relaciones basadas en la igualdad y los modelos educativos diferenciados restringen la capacidad de cuidar y deben transformarse para incluir al hombre en la aprendizaje emocional. La socialización diferenciada sigue estando muy presente. Solo tenemos que ir en Navidad a un centro comercial. Ya está absolutamente. Fijaros que es tan fácil como en un centro comercial. Entra la parte de los juguetes, la parte rosa te tira hacia atrás, la parte azul te tira para acá. Los juguetes de cuidado de aquí, de muñecas, de bebés, de cocinitas, de tal, claramente en un sitio, y las figuras de acción claramente en otro. Ahí ya se empieza a establecer un proceso de socialización diferenciada. Aquí ya se está diciendo claramente a las mujeres y al hombre qué proyecto de vida van a tener. Y luego que la igualdad favorece la compasión, la empatía y la conexión, generando hombres más plenos y relaciones sanas. Esto es totalmente indiscutible. Y luego, una persona que no vive del cuidado, una persona que se desconecta de sus emociones y que se acerca al sufrimiento. Lo veíamos antes con las cuestiones de pedir ayuda. La acción de pedir ayuda como algo tan claro como esto, ¿no? Bueno, esto lo he puesto que repetido, ¿vale? Luego, este echado a la razón de la teoría feminista que enfatizaba en la responsabilidad como inductora del hombre en la actividad de los cuidados. Y ya termino con esta frase de Bell Hooks, ¿vale? Que nos dice que el amor es una combinación de cuidado, compromiso, conocimiento, responsabilidad, respeto y confianza. ¿Vale? Muchas gracias. Os pido a vuestra disposición si me queréis hacer alguna pregunta. Sí, está por ahí. Buenas. Yo creo que no hace falta, se me oye, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por la charla tan interesante. He estado haciendo fotos y tomando notas. Muchísimas gracias. Mientras hablaba, claro, en mi mente pensaba si tenéis estudios hechos en relación a la masculinidad. Como tú comentabas, se entiende o se supone que esta masculinidad hegemónica anima al hombre a apañárselas por sí solo. ¿Existiría entonces, o hay estudios que relacionen esta idea con un incremento mayor del uso de la IA como un psicólogo para su bienestar psicológico? Porque claro, al final la IA no deja de ser un bot
que te da la razón a todo y que al fin, o sea, ayudarme no te va a ayudar. Entonces no sé, porque a todo te está diciendo, tienes razón, sí, qué buena idea. Y no sé si existen ya estudios de un incremento del uso por parte del hombre de este tipo de IAs para su bienestar psicológico. Yo no lo he encontrado, yo no lo he visto, no lo he encontrado. Es cierto que me parece un tema bastante interesante. Yo el otro día estuve en ahora que estaba comentando esto, estuve en una... Porque como trabajo en proyectos, soy director de prevención a nivel provincial, fui a un instituto y atendía a las familias que pedían, bueno, porque dentro de las acciones que hacemos asociaciones con familias. Y hablaba una madre diciendo que su hijo, con 13 años, tuvo un serio problema con la inteligencia artificial muy serio cuando empezó la inteligencia artificial, que todavía no se conocía como tal. De los primeros se lo pasó un amigo y empezó a tener dependencia con la inteligencia artificial y empezó a tener relación con ella. Por esto mismo que dice. Claro, niño introvertido, niño que tiene dificultades para relacionarse y encuentra en esta inteligencia artificial dónde desarrollar una relación afectiva. Es cierto que mi trabajo sobre ello, o por lo menos yo no las conozco. Tampoco te puedo decir que no hay, porque no la conozco, no lo sé. Es cuestión de buscarla. Y creo que me parece algo interesante. Lo que tú planteas me parece algo muy interesante, porque esto puede ser algo que pueda suceder en un espacio breve de tiempo. Yo creo que ya está pasando, ¿eh? O sea, ya está pasando. Ya hay personas, y yo cuando voy andando, o sea, a lo mejor en el tren, escuchar a un grupo de chicos de 17 18 años hablando de cualquier problema que tiene, ChatGPT, que te deja la novia, ChatGPT, y a mí aquello es que me impactó. Y sí que o sea, sé de casos reales de pues, mi amiga, pues mira, mi chico que estamos, que no estamos, cuando quedamos, la IA, y me manda screenshots, ¿cómo se dice? Impresiones de pantalla de la conversación que tiene este hombre con la IA, que la IA le dice, ah, sí, pero has hecho bien, porque, o sea, a mí es que esto me da un pavor, me parece. Sí, sobre todo también, porque claro, si ya se tienen dificultades, o tenemos dificultades para establecer vínculos, ¿no? Para establecer vínculos emocionales como tal, ¿no? Para poder relacionarse, pues te encuentras con esto, pues evidentemente es mucho más problemático, ¿no? Pero bueno, no te puedo dar contestación a lo que me preguntas si hay estudios, porque no lo sé. No lo sé, sí. Lo que sí está habiendo es mucha focalización en el crecimiento de los influencers masculinos que empiezan a decirle a los jóvenes cómo resolver sus problemas en todos los ámbitos, desde el ámbito físico, al ámbito emocional, a la forma en la que tienen que gestionar las relaciones con las mujeres y tal. Y de eso sí se están habiendo muchos estudios, porque están canalizando pues, todo lo que se llama el movimiento incel, que es el movimiento del odio de muchos jóvenes hacia las mujeres por el hecho precisamente de no ligar. De la dificultad o de ese posicionamiento dudoso ante mujeres que ya saben lo que quieren y que se permiten rechazarlo, ¿no? Entonces, ahí sí que hay estudios interesantes. Yo quería... Perdona, voy a levantar la mano, ¿vale? Y ya pues cumplí. Bueno, es que nada, pues felicitarlo por el tema, es un tema muy interesante. Digamos, Fernando, soy de México. Comentarle y hacer un comentario impresionante. Para Humberto Maturana y Jimena Dávila nos hablan de que no podría haber existido la evolución de nosotros como especie si no hubiera habido un modelo amoroso de cooperación y de cuidado en algún momento. Entonces no siempre fue una masculinidad desorientada, porque todo lo que estamos hablando son síntomas de una masculinidad sin sentido. Maurice Gaiman habla que esto pasa en la modernidad y Mircea habla que se pierde esto con los ritos de paso. Mi pregunta para usted es la siguiente: ¿qué piensa usted de la matrística como una opción para poder buscar ese modelo, esa orientación masculina que es carente en los días? Por eso se busca en influencer, por eso se busca en las pandillas, ¿no? Más en México, que no hay hombres que estén en casa, se van a Estados Unidos, están muertos muchos. Los muchachitos se refugian en lo que pueden, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué opina usted de la matrística? ¿De la? Perdona, que no Matrística. Es que no lo entiendo, perdona, pero no entiendo el concepto como tal. La matrística es un concepto que crea Maturana y Dávila, donde habla de que se desarrolló hace 5.000 o 7.000 años
valores de cuidado, cuidado, ¿no? cuidado mutuo, de Social. cooperación, Sí. donde no hay jerarquías. Donde... Sí, es cierto que la cultura sí. Con el sustento del delito. ¿Cómo? No es No, matriarcal, no llega a ser es matriarcal. matrística, era una Matrística. sociedad colaboradora que hay toda Sí. una investigación Sí hay. arqueológica de marujas jimbutas. Eso tiene que ver con el concepto Ubuntu, Tiene que por ver. ahí. Vale, sí. Sí, yo no sé, vamos, yo no soy experto en esto ni tengo estudio en esto, entonces, bueno, pues no... Es una manera distinta de convivir. Sí, pues sí, pues bueno, obviamente este tipo de modelos que existían en la antigüedad, pues bueno, yo voy a opinar, pues, es fantástico, es decir, que yo no... Si han existido y si verdaderamente han estado, es cierto que mientras yo estoy haciendo un máster que hice en violencia de género, este tipo de sociedades en la prehistoria se daban. Eso sí lo estuve viendo. Y que se cuestionaba también en muchos momentos que el hombre fuera el cazador. Esto también era cuestionado, que el hombre fuese solamente el cazador y que las mujeres no participaran. Claro, también es porque les contaba la historia. Si la historia la cuenta el hombre, evidentemente este tipo de cuestiones no van a salir, porque no interesa que salgan. Pero sí hay cuestionamientos desde algunas teorías, sobre todo en historia del arte también, que también dicen que no todas las pinturas que existen rupestres le hicieron hombres. Que también hay teorías sobre esto. Hay teorías también que dicen que también fueron mujeres las que estaban pintando. Evidentemente la historia siempre ha sido contada por hombres. Los antropólogos, sobre todo a partir del siglo XVIII, siglo XIX, los antropólogos y los exploradores, claro, la historia era contada a través de hombres, por lo tanto la historia siempre ha sido contada desde una perspectiva antropocéntrica y de una perspectiva antropocéntrica y una perspectiva patriarcal. Por lo tanto, las historias que nos han llegado siempre han sido las mismas. Evidentemente, si han existido este tipo de estilo de convivencia en el que la mujer tenía un papel seguramente o casi seguro, pues ha pasado en el que la mujer tenía mucha más relevancia en las decisiones que se podían tomar en ciertas comunidades, porque al final se trata de esto, ¿no? De toma de decisiones, de poder, pues seguramente. Pues claro, ese tipo de modelos han sido silenciados. Fíjate que yo ni siquiera me exponía este tipo de conceptos y lo desconocía. Es verdad que conocía más el matriarcado como tal, pero cuando me has puesto es otra cosa diferente. Pues muchas gracias por decírmelo, por otra cosa que me llevo y otra cosa que seguramente me ponga a leer sobre esto. Bueno, y ella sí. Creo que iba, no sé si iba... Bueno, yo era más un aporte porque, o sea, yo soy jurista, entonces quería añadir que creo que uno de los factores más preocupantes y también que contribuye al miedo en general de las mujeres y, bueno, de otro tipo de sujetos y demás, el índice de criminalidad entre hombres y mujeres es bastante desigual en cualquier tipo de sociedad, sea desarrollada o no. Justo lo acabo de mirar por hacer la pregunta bien. En 2024, condenados, estoy hablando de condenados. Estamos hablando de 390.000 hombres frente a 80.000 mujeres. O sea, estamos hablando de más 75% de unos y otros. O sea, esto lo quiero decir bueno, quiero también hacer como la pregunta en ese sentido que usted, ¿qué opina usted? Porque además también quiero añadir que la mayoría de víctimas de los hombres, no el caso de delitos sexuales, sino en todos los demás, son otros hombres. Son no solo delitos violentos, sino también delitos de guante blanco, o sea, todo ese tipo de delitos. Hay también una mayor prevalencia de los hombres y demás. Entonces, bueno, era como que esto también me parece muy importante de cara a tanto, no sé si privilegio como tal, quizá el hecho de que hayamos normalizado esto, y luego, por supuesto, el coste en el sentido de que, porque la mayoría de las víctimas de homicidios son hombres realmente. Lo que pasa es que, bueno, que luego además está en el caso de las mujeres, ¿no? Que exparejas y demás. Pero a lo que voy es que esto es un coste en fin, que es una problemática muy real y que es muy preocupante. Sí, y también hay mayoritariamente las personas que están en prisión son hombres. Claro, hablo de condenados. Claro, sí.
como resultado, ahí están los resultados más evidentes son esos. Si ves las estadísticas claramente, mayoritariamente las cárceles están ocupadas por hombres. Es que, ¿cómo diría yo? La violencia es cosa de hombres. Es que la violencia es cosa de hombres. De hecho, hemos sido utilizados durante mucho tiempo los hombres para este tipo de cuestiones. Es decir, porque los hombres hemos sido herramientas de violencia. Hemos sido y seguimos siendo herramientas de violencia. Es decir, mayoritariamente quien ha ido a la guerra han sido los hombres, los que han padecido la violencia y evidentemente es que la violencia es cosa de hombres, como tal. Claro, yo me acuerdo en su momento que me llamó mucho la atención, porque los delitos violentos y sexuales sí, pero que fueran también los económicos, me pareció muy llamativo. Dije, pero esto ¿por qué? O sea, el poder. Claro. El poder es, como decíamos, el espacio público, es dominación. Al final, claro, si ves los delitos que hay no solamente de blancos, si ves la mayoría de las imputaciones que van a nivel político, es lo que se ve. Mayoritariamente es un hombre. Es decir, que está muy vinculado con lo que es el poder. Antes he puesto una diapositiva que así en forma de triángulo. Sí, de las diferentes masculinidades, ¿no? Masculinidades y me daba y en ese momento se habla también de transversalidad y a mí se me ha quedado ahí una cosa en la cabeza, y es que el patriarcado en sí, es transversal a todas las culturas. Quiero decir, el patriarcado ha tenido la habilidad de colarse en absolutamente todos los modelos culturales. Entonces, a la hora de ese análisis estructural de la composición de la masculinidad, hay una cosa que me llama la atención, porque al final son las estructuras de poder las que están en el vértice, las que pueden, digamos, replicar el modelo de poder y por tanto de masculinidad hegemónica, pero el resto de masculinidades que están en el resbalón, ¿no?, en la caída del triángulo, son aspiracionales. Es decir, que no es real, que yo aspiro a ese modelo, pero es como una contradicción entre mi aspiración y lo que realmente soy. No sé si me estoy explicando. Sí, en el sentido de que estoy defendiendo un modelo de identidad en el que internamente sé que no soy. Sí, eso está pasando. Es un modelo de palincesto, o sea, es un modelo vertical, pero también hay modelos horizontales, y son modelos que fueron corridos por la modernidad y que están en desuso, o sea, son estructuras que están colapsando. Están colapsando, esa es la palabra, que están colapsando. Están colapsando, y de hecho por eso se habla de crisis de la masculinidad. Sí, hay una desorientación de una crisis. Porque hay una crisis, y por eso el aumento también de discurso actualmente mucho más reaccionario, porque hay una crisis profunda de la masculinidad. Y en esta crisis hay una pelea entre quién gana y quién no. Y aquí hay una crisis. Pero esta parte es muy interesante. Venga, por aquí y luego por ahí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla. Ha sido muy constructiva, sobre todo a nivel de los roles de género y demás. Tengo que apretar. Vale, pues yo me dedico al ámbito sociolaboral y bueno, en referencia a toda esta construcción social que hemos hablado de cómo se incentiva al hombre a ser poderoso, ¿no?, viril, en fin, esa estructura, ¿no?, de que el hombre es el jefe, ¿no? ¿Cómo cree usted que puede haber afectado todos estos roles sociales hacia el hombre, hacia el género masculino, con respecto a la inclusión de la mujer en las grandes empresas, sobre todo como grandes directoras, grandes directivas, es decir, esa subordinación ante mujeres que ahora dirigimos empresas? Pues claramente, bueno, claramente yo creo que esto es lo que está, precisamente lo que está generando últimamente tanto malestar.
Esto es lo que está generando tanto malestar. Y estos modelos, este tipo de movimientos que se están generando precisamente por estas cuestiones. Es porque las mujeres están, bueno, pues obteniendo lo que creo que se merecen, ¿no? Lo que creo que se merecen, que es bueno, pues estar donde se merecen estar, ni más ni menos, ¿no? Y esto está generando, pues, y decimos de estos modelos también, en estos modelos en los que la mujer, ¿no? Hace poco se hacía a los jóvenes universitarios, ¿no? Hacían una encuesta sobre si creen que los hombres están perdiendo derechos con respecto a las mujeres y hablaba de esto. Hablaba precisamente de esto, ¿no? Cómo la inclusión de la mujer, ¿no? Porque cómo la inclusión de la mujer en el mercado laboral y cómo la inclusión de la mujer no solamente en el mercado laboral, sino que generando un puesto que son de poder, cómo está generando malestar. Y ese malestar se está produciendo en movimientos reaccionarios en este sentido. Y todo viene a lo mismo, todo viene a esta crisis precisamente, a esta crisis de la masculinidad. Entonces, bueno, y no solamente por estas cuestiones, sino porque también esto pasa en el proceso de deslocalización de empresas, ¿no? Es decir, vivimos en el estado del bienestar y un proceso de deslocalización de empresas donde las empresas pasan a otros lugares, ¿no? A otros países. Hay muchos hombres que se quedan sin trabajo y empieza a producirse aquí hay crisis. De esto Michael Kimmel es un autor que yo te recomiendo que lo lean, porque habla mucho, ¿no? Ponía un ejemplo, ¿no? de cuando una mujer le quita, ¿por qué los hombres tan blancos tan cabreados? ¿Por qué los hombres blancos tan cabreados? ¿No? Habla un libro sobre esto, ¿no? Habla de hombres blancos cabreados, y precisamente es por la incorporación de la mujer, ¿no? Al mundo laboral. Y no solamente la incorporación de la mujer al mundo laboral, sino también en la adquisición de puestos de relevancia dentro de la grandes empresas. Hace poco Zuckerberg, cuando sale Trump en las elecciones, habla de esta energía masculina que tiene que volver, ¿no? Zuckerberg o el dueño de Facebook, ¿no? Como que la empresa tiene que renovarse esta energía masculina, ¿no? Y habla de esto y claramente de lo que está hablando precisamente de estas cuestiones. Gracias. A ver, Santiago, ¿qué has Pero, contado? Espérate, un momentillo, mira, que es que estoy viendo a Santiago, que ya lo conozco, con cara como de querer decir algo. Y le voy a dar paso y ya te paso a ti. Para que te diga algo, pues una vez te quiere decir algo. Sí, bueno, lo primero es que somos compañeros. Entonces, militamos en la misma construcción y participamos del mismo trabajo y del mismo deber. Con respecto a lo que dice y de la gestión de la incomodidad. Y es por atarlo con lo que antes has contado de la dificultad de la gestión emocional. Es decir, una de las grandes dificultades de los hombres es la gestión emocional. Y la respuesta habitual ante una situación de incomodidad es una inercia hacia la ira. Como es la única que se nos ha permitido, el resto no lo manejamos, no tenemos esa habilidad porque no la hemos practicado, ¿no? Entonces, la canalización de la incomodidad es una respuesta desafecta a que las mujeres estén en situaciones de poder. Y la respuesta desafecta a eso es el cuestionamiento. Entonces, eso yo lo percibo mucho en cómo las mujeres que se elevan a puestos de relevancia son miradas con lupa, al milímetro, al filtro, ¿no? Voy a hacer un spoiler de algo que dice esta mujer, no sé si seguís el programa este de Al cielo con ellas, bueno, si conocéis a Ana Álvarez. Ana Álvarez, que es una mujer cómica, feminista y tal, viene a decir que ¿no? Hablando de esta incomodidad de las mujeres a la hora de estar en situaciones de poder, como que lo que quieren hacer algo perfecto, dice, si tenéis dudas, ¿no? El puesto, la situación está del impostor, ¿no? Está decir, realmente me merezco estar aquí. Dice, si tenéis dudas, cuando lleguéis a vuestro puesto de trabajo, mirad a vuestros compañeros. Dice, os recomiendo que hagáis tres cosas. Dice, la primera, mirar a vuestros compañeros. Y se queda así pensando, dice, llamen más. ¿Por qué? Porque si tú miras en el espectro, quiero decir,
En ese dominio de lo masculino, hombres en situaciones de poder con evidencias manifiestas de falta de habilidad, así. Entonces, solo con esa contemplación eliminaríamos el conflicto, pero sobre todo dejar la responsabilidad en nosotros. La incomodidad nuestra, la resolución de la incomodidad la tenemos que buscar nosotros. No os hagáis cargo de ello. Muy bien, muchas gracias. Sí. No, soy un hombre, no necesito ayuda del micrófono. No, voy a intentarlo. Ayuda, qué asco, no. Que muchas gracias porque ha sido muy interesante y dolorosa también en algunas partes, ¿no? Cuando te reconoces, que eso es bueno, para eso estamos aquí. Y quería preguntar si me puede orientar sobre alguna obra o estudio sobre, vamos a llamarlo, violencia sutil, porque creo que siempre que se dice violencia, al menos a mí me viene a la cabeza un puñetazo, un navajazo, ¿no? O te agarro, algo más físico, pero, o incluso verbalmente más agresivo, pero cosas con las que hemos vivido todos, hombres y mujeres desde pequeños, ¿no? Pero aquí en el caso del hombre, por ejemplo, yo no me quiero meter un atracón de comida o de emborracharme, ¿no? Y esas bromillas o comentarios así leves, en cierto modo son violencia también, ¿no? Y es lo que consigue que tú te quedes ahí dentro del redil, ¿no? Y contra lo que hay que enfrentarse. Entonces, por un lado sería un tipo, ¿no?, de esa violencia sutil, y otra también lo que me viene porque me toca, no sé, es algo que a mí me toca a menudo o que lo he sufrido y lo veo ya. Tío, las chapas que damos los tíos, los que te cogen y no paran de hablar, suelen ser tíos, la verdad, y no paran de hablar, o copar todo el espacio auditivo, ¿no?, a base de gritos, y ¡buah!, ¿sabes?, sea por tiempo o por sonoridad. ¿Hay algún análisis de eso como violencia? Porque sí que está limitando o haciéndose con el espacio de todo el mundo y en cierto modo es algo de poder, ¿no? Claro, bueno, la violencia sutil es la que más hay. Esta violencia que tú nombras es la más común. Y la más difícil de responder, porque si la nombras dices, si no he hecho nada, no es para tanto, ¿no? Sí, mira, es muy común. Yo no sé si ahora estudio, pero es cuestión de verlo. El libro de Bell Hooks habla sobre, este libro que recomendaba, habla sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Y luego, fíjate si hay violencia de este tipo sutiles y no tan sutiles, pero muchas sutiles, lo que se hace muchas veces es la creación de los grupos de hombres. Hay una creación de grupos de hombres donde los hombres intercambian fotos, donde los hombres intercambian, y ahí se ejercen muchas violencias que muchas veces no se ven. Es decir, que tú seas una nota discordante, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver porque tú no seas cómplice de algunas conductas que para ti no te gustan, que te puedan decir cualquier cosa como, oye, eso te gusta meter del grupo, cualquier historia, ¿no?, en este sentido, o el rechazo, o hacerte vacío, eso es violencia que se va viendo. Es cierto que yo estudios como tal en este tipo de cuestiones, bueno, pues es cuestión de que lea. Este libro de Bell Hooks habla mucho de esta socialización de los hombres y de cómo los hombres muchas veces manejan la violencia, pero si quieres ponerte en contacto, yo no tengo ningún problema en buscarte algún estudio sobre esto y facilitártelo, ¿vale? Algún estudio, a ver si encuentro cosas interesantes, pues bueno, son también interesantes también para incluirlo en las intervenciones, porque lo que estás diciendo me parece algo súper interesante como para incluirlo en intervenciones terapéuticas. Así que bueno, déjame que le dé un vistazo. Si no tenéis mi correo, aquí mi pizarra. Normalmente la pizarra es cuando suelo poner el correo electrónico, pero es muy fácil. Si ponéis mi nombre completo, el nombre juliangelcamacho@gmail.com, me podéis escribir ahí y ya me quedo con vuestro contacto y os voy pasando materiales de los que yo tengo, porque tengo carpetas un montón de carpetas en el ordenador y en Drive sobre trabajo y estudios que hay, y voy echando mi vistazo. Si encuentro algo yo te lo paso. Gracias. Una última frase respecto a esto que has dicho, que antes has hablado de la valentía, ¿no?, de asociada a lo masculino, y también requiere un montón de valentía y ponerte para recibir torta, el decir, pues no quiero ser tan valiente, no quiero el no querer ser tan masculino, tan machote,
al final requiere un montón de valentía y de, sobre todo, aguantar que te aparten un poquito. Sí, requiere más valentía porque obtienes más rechazo. Obtienes mucho más rechazo, sobre todo por tu grupo de iguales, porque eres un traidor. Sí, eso. Esto a ver, no se nombra como tal, pero cuando tú te pones en una posición diferente a lo que el resto de hombres están haciendo, tú eres un traidor para el resto. Quizás no te lo digan como tal, pero hay otras formas en las que tú a veces utilizas que te lo dicen. Y es verdad que requiere mucha valentía para estar, por ejemplo, dentro de un grupo y que te puedas salir de un grupo porque lo que estamos en el grupo no te parece bien. O porque hay personas que están haciendo comentarios fuera de lugar y, bueno, y personas que se han acercado a ti o en una cena de Navidad o en una cena en casa en el que seas capaz de decir, oye, por lo que cuesta mucho me hace falta respeto. Requiere mucha valentía. Lo más fácil normalmente es mantenerte en una posición de callarte, ¿no? Esta es la masculinidad cómplice de la que hablábamos. Porque en muchas ocasiones, como te aprovechas de la ventaja de la masculinidad, tienes que callarte, ¿no? Y porque hacer un proceso de cambio en este sentido requiere eso. Requiere que interpeles cuestiones que no te parecen bien. Y claro que requiere mucho más valentía. De hecho, hay un vídeo que es el de este vídeo, ¿no? de Paco León. El nuevo de Paco León que habla sobre esto. Si habéis visto el vídeo de Paco León, el último del ministerio. El último del ministerio, hay que ser valiente para, ¿no? Es sobre eso, hay que ser valiente para, ¿no? Y habla precisamente de esto. Sí, también dejar de esperar cordialidad siempre, ¿no? Tenemos un problema, hay que afrontarlo y afrontarlo crea conflicto. Igual hace falta que sea abierto el conflicto, ¿no? Más que... De todas maneras, el conflicto siempre ha sido el motor del mundo. Y de hecho, las primeras mujeres que decidieron que no estaban cómodas en lo que el patriarcado habían definido, también fueron muy valientes, no fue fácil. Bueno, a una le cortaron la cabeza, ¿no? Le impide Bush, directamente a Olympique de Bush, que ella promulgó, por un lado, cuando se promulgaron los derechos, creo que no me acuerdo el nombre de la expresión, derechos del hombre ciudadano, en la Revolución Francesa ya promulgó el de la mujer y automáticamente después el de Bush la decapitaron. Hay antes mujeres en el cristianismo primitivo que decidieron ser célibes para no aguantar a su pareja y ese cristianismo primitivo les dio un amparo, el poder no tener que ser una reproductora y ser célibe y no aguantar al macho. Yo quería hacer una pregunta si me dejáis, porque me voy desesperanzado y necesito. Yo no sé si necesito el micrófono, pero conforme estáis interviniendo, mi nivel de desesperación va aumentando. Yo no sé si eso es vulnerable, bueno, yo me he dedicado a cuidar, he sido enfermero 20 años en un hospital y he visto la vulnerabilidad de los hombres de cualquier edad cuando estaban en la cama. Y he visto esa violencia sutil de esos hombres a sus parejas, a sus mujeres, cuando no podían responder a los roles que les estaban asignados. Un autónomo que no puede trabajar, que no puede proveer a la familia, y esas miradas, esa mala palabra, en fin, es duro ser así, pero más duro es ser mujer así. Entonces, claro, yo necesito que me deis esperanza, que estamos en un momento que esto se pueda revertir. Hablo del movimiento incel, de la machosfera, de toda la reacción que se nos viene. ¿Cómo se puede revertir lo que se nos viene encima? ¿Dónde? En las familias, en las escuelas, desde las universidades. Pero claro, yo he tenido que tutorizar a alumnos de enfermería y algunos de medicina que venían de universidades extranjeras y que no sé por qué se les asignaba un tutor enfermero. Y claro, el tener que enseñarles no solamente las técnicas enfermeras, sino el cómo establecer un vínculo empático con una mujer o con otro macho, era difícil, porque venían de atrás con una socialización dura. Entonces, claro, tenemos que buscar el punto en el que tenemos que revertir eso. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿La familia siendo pequeños? ¿La escuela? ¿El instituto? ¿La universidad? No sé, necesito que abráis una ventana de luz. A ver, por ahí atrás quieren decir no. Entre todos, o sea, no solamente entre todos. A ver, por ahí atrás quieren decir algo, a ver qué nos quieren decir. Hola, gracias por la charla, yo soy Sara, me ha encantado. Y lo que dice me parece súper interesante porque creo que está genial ver la perspectiva de género tanto de los hombres como de las mujeres para entender de dónde venimos y las diferencias, pero creo que la ventana de luz que tú pedías, no sé si a lo mejor estoy enfermo o no, pero a mí me parece
que ya es hora de que se nos trate a todos como humanos, porque creo que tenemos como tal en la cabeza hombres y mujeres que se nos olvidan que somos humanos. Es como, yo quiero entender tu privilegio, tú tienes que entender también mi desventaja y por lo que tengo que pasar, pero al final somos humanos. ¿Por qué no nos centramos en eso? Lo que tenemos que articular es el cómo. Eso está claro, pero lo que yo quiero es dónde, cómo, cuándo. Son preguntas que tenemos que hacer. Esta pregunta, ¿cómo es tu nombre? Yo soy José. José, te enfermero para servirle y cuidarle. Pues José, vamos a ver. Esta pregunta que estás realizando, la estás realizando en unos momentos más complejos. Esto da para una tesis. Da para una tesis, pero estás preguntando en uno de los momentos más complejos y de más cambios, es decir, de más involución que yo creo que se está viendo en los últimos años. En un proceso de mucha involución con respecto a, sobre todo, a ciertos movimientos, ¿no? A ciertos movimientos y a la naturalización de algunos discursos que antes, pues bueno, que no estaban, ¿no? Que no estaban. Pero también es cierto, yo creo que es cierto, que cada vez somos más hombres los que somos conscientes, somos muchos más hombres de los que somos conscientes de que algo no funciona, de que algo no va bien en nuestra vida, de que hay cuestiones que tenemos que modificar o que tenemos que cambiar. Yo no sé si aquí compañeros que están conmigo tienen la misma impresión que yo, pero yo por lo menos, porque yo vengo de Ige, pero yo también vengo de Andalucía y me he incorporado ahora con ella a Murcia, porque llevo un poco de tiempo aquí y me he incorporado a su grupo de Murcia, ¿no? Y es cierto que se va viendo, por ejemplo, cuando yo viajé, que había un aumento, ¿no? En esto. Y algo fundamental que está pasando, algo fundamental que yo creo que está pasando es que las personas que intervenimos en lo social, que ya hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos profesionales que intervienen con enfoque de género, ¿no? Y está habiendo cambios en ese sentido. Y ya se plantea, por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad, que ya se está empezando a plantear desde el Ministerio de Sanidad, que hace falta mantener un enfoque. Yo estuve hace poco en una reunión que hubo en el Ministerio de Sanidad, que hubo una charla, que estuve yo participé en ella, y ya se hablaba de la necesidad de incorporar el enfoque de género. Por los ecos de género en salud. Por los ecos de género que hay en salud. Es decir, que ya hay movimiento con respecto a esto y que está habiendo movimiento serio en este sentido y que cada vez estamos más hombres. De hecho, que hoy tengamos la oportunidad de poder hablar de esto es una muestra de ello. Y que podamos venir y que haya gente, porque yo me recuerdo que grupos que hacían con temas de hombres en este sentido, que bueno, si venían 5 o 6 personas era algo muy difícil, ¿no? Y que ya desde los centros, por ejemplo, yo llevo un programa que es de coeducación en los centros y es de lo que más demandan. Y lo demanda el profesorado porque dice que estamos escuchando discursos que no nos gustan ni un pelo. Y nos piden desde los centros, nos están pidiendo ya programas de coeducación para meterlos dentro de los centros. Yo creo que me voy con eso, porque es el camino, porque aquí estamos los motivados. Yo creo que los que estamos esta tarde aquí somos los romeros de esta religión. Entonces, ahí me voy, porque yo vi que ellos están tutorizando, he visto de todo, y sobre todo cuando pones la oreja y veías a esos alumnos varones en sus periodos de socialización donde piensan que en un hospital no se ve nada y ahí se escucha todo, cómo hablaban de sus compañeras mujeres o de la paciente tal, es decir, ese desprecio. No se puede generalizar, pero con que haya dos para mí es suficientemente grave. Entonces, eso de las escuelas me gusta, lo de que demanden desde las escuelas y que vayamos los... En Murcia vamos, en Murcia estamos sintiendo que de repente mandan más este tipo de programas, de cuestiones de educación y con responsabilidad. Los cerros de salud que me vais a contar, es decir, si es que los experimentos se hacen en cobayas machos, si es que cuando se experimenta un fármaco se hacen hombres, y después la patología que sufre la mujer tiene raras distintas a la de un hombre, es decir, está todo enfocado. Eso sería quizá otra cuestión. A mí la que me preocupa es esa violencia. Yo quería añadir algo súper rápido. Es súper interesante, quería añadir algo que nos tenemos que ir, que yo creo que la clave es el sistema educativo. De hecho, lo primero que empezó a atacar Vox cuando empezó a tener poder fue lo del PIN parental. Eso es por algo. Entonces, es el sistema educativo, es la clave, no digo que, o sea, no sé cómo, claro, pero José Luis San Pedro decía que lo que podéis querer controlar son los medios de comunicación y la educación. Y el ataque a la asignatura esta de la ciudadanía,
esto fue visceral cuando se intentó implantar esta que sustituía religión por, ¿cómo era? Este no recuerdo. Formación a los alumnos para la ciudadanía. Para la ciudadanía, donde se enseñamos que es una constitución, que son los valores, que en fin, el espectro conservador de este país atacó esa asignatura. Yo no entiendo, pues atacar las matemáticas, yo qué sé, claro, las matemáticas no tienen género. ¿Cómo que no tienen género? Hay otra estrella de esperanza en términos de análisis social y en términos de poder, y es que las hegemonías no se preocupan en tanto la alternativa es baja. Pero cuando el movimiento alternativo sube, las hegemonías se ponen muy nerviosas y empiezan a disparatar. Y cuando esto sube más, entonces ya se irritan y el disparate es tremendo. Y yo creo que estamos en una época de disparate. Y estamos en una época de disparate porque el impulso de la igualdad y del feminismo es tal que el patriarcado sabe que se las quedan pelas. Entonces por eso ese zarpullido que estamos viviendo. Y eso lo tenemos que analizar como esperanzador, porque a veces el grito del zarpullido tapa que hoy día hay muchos jóvenes y muchas chicas jóvenes que están en modelos diferentes de amor, en modelos diferentes de libertad, en modelos diferentes de relación, en conceptos de igualdad que los están poniendo en práctica y que quizás los que estamos despistados de eso seamos nosotros, tapados por el ruido. Lo que está definiendo es el conflicto como motor de la historia, que decía Mario. Yo quiero intervenir, pues me podéis ayudar y seguís hablando, que me interesa. Muchas gracias por la charla. Yo tengo dos hijos universitarios y uno de los motivos era, digo, bueno, voy a ver qué les puedo ayudar yo para la gestión de todo. Y lo que sí que me he dado cuenta, y ellos me han transmitido, es que estamos en un mundo globalizado, ¿no? Hay distintas culturas aquí y fuera. Entonces, sobre todo en España, viene mucha gente de fuera con unas culturas distintas y a la mujer no nos valora. Entonces, ellos jóvenes están siempre luchando y ven compañeros que están luchando con eso, en el que los chicos jóvenes, muy jóvenes, dominan. Y hoy en día, si ha hecho lo de máster de género, hay más violencia de género como parejas jóvenes, muy jóvenes. Sí, ahí no me entra. Entonces, por el tema de la educación en los colegios, como empieza, hay que transmitirle que las culturas, cada uno puede tener su cultura, pero la mujer, el hombre, yo soy o profesor, quien sea humano, el ser humano, como decía. Estoy escuchando en alumnos y en alumnas, que es lo que más me preocupa, cosas que no le veía ni mi abuela. ¿Cómo que? Si mi novio me controla el móvil y me tiene una aplicación de GPS para saber dónde estoy, es porque me quiere. Es porque me quiere. Cambia de novio y de móvil. Sí, lo miraba normal. O no me voy a poner esta ropa porque a mi novio no le gusta. Y lo racionalizan. Y yo son cosas que... Eso soy optimista. Pues está generando la juventud. Y sin embargo ahora te lo discuten, te lo defienden y te lo razonan. Bueno, el razonamiento suele ser, la base de datos suele ser TikTok, la verdad. La base de datos para el razonamiento suele ser base de TikTok. El problema es que ahora los referentes no es Hipatia de Alejandría o por ejemplo el femenino, no son, o Marie Curie, pues el baile, el Rosalía, el maquillaje, el no sé qué, y ahora como... Sí. La interfaz, ¿no? Sí. Y luego, ahora para ser popular, pues sí, tú tienes que saber de maquillarte, bailar y cantar y hacer covers, y si no, no... Muy bien. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. ¿Parece bien? Pues sí. Sí, igual que gracias. Tienes que abrazar una religión que te cuide. Es decir, nuestros te protegían del mundo exterior, que daban un lado caliente y se permitían decidir fuera.